Son las 6 de la mañana con casi 17 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana a Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Estimado Braulio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días, gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada. Braulio, primero preguntarte cuáles son las cifras que estás viendo en términos del sector turístico, porque, bueno, pues han advertido justamente del embate que está teniendo el COVID, particularmente en el sector turístico, del cual dependen 12 millones de empleos de manera directa e indirecta. ¿Qué estás viendo, sobre todo porque es una de las temporadas clave en el sector? Así es, Rodrigo, déjame primero empezar por decirte que en el CENET tenemos una encuesta que hacemos cada 15 días, en donde preguntamos a los asociados, sobre todo a los asociados que tienen hoteles, cuántos de estos hoteles siguen operando y cuántos de estos hoteles siguen cerrados. Te podría decir que hay alrededor de 2,000 hoteles cerrados, hoteles de cadena, quiero decir. Recuerda que en México casi el 80% son hoteles independientes y solamente el 20% son hoteles de cadena. Bueno, pues de esos tenemos alrededor de 2,000 habitaciones cerradas. Como ejemplo, déjame contarte que Cancún tiene 34,000 habitaciones cerradas, Riviera Maya 42,000, Cabo 20,000, Riviera Nayarita 12,000. Si pensamos que es momento hoy, ¿no?, de Semana Santa y Semana de Pascua, tener 108,000 habitaciones cerradas nada más en estos destinos que te dije, pues bueno, tiene un impacto enorme. El Psicotour que comanda Francisco Madrid, es el Centro de Investigación Turística de la Universidad de Anáhuac, estima que solamente en la Semana Santa estamos perdiendo 3,000 millones de dólares. Hoy por hoy todos o parte de la aviación está parada, ¿no? Gran parte de los hoteles están cerrados. Igualmente la Canapat nos reporta que hay una reducción del 95% en los transportes de turismo. Entonces, pues sí, el panorama es muy complicado, sobre todo en una semana que generalmente estás al 80-85% promedio en los destinos y hoy estás en un promedio de 9% o muchos hoteles cerrados. Esto que nos dices es realmente pues extraordinario desde un punto de vista negativo y sobre todo coincidente con lo que vimos en el reporte del IMSS, porque ahora que lo revisaba, se publicó el domingo de empleo formal, pues las entidades en donde más eliminaron puestos de trabajo es Quintana Roo y Baja California Sur, y con los datos que me dices, pues es obvio lo que está ocurriendo, y esto vinculado al sector turístico. Ahora, ustedes han hecho varios posicionamientos, están teniendo un diálogo en el CENET con legisladores en el Senado de los tres partidos, bueno, obviamente el PRI, del PAN y de Morena. ¿Cómo estás viendo la respuesta o la ausencia de respuesta y la posibilidad de que en la interlocución pues finalmente haya algún cambio, porque es evidente que se está requiriendo apoyo? Mira, hemos tenido dos sesiones, yo diría que dos sesiones muy interesantes, muy productivas, obviamente sesiones virtuales. La primera fue con senadores del PRI la semana pasada, y esta semana, ayer de hecho, tuvimos la de el PAN. En esta misma semana tendremos la de Morena, y también ya estamos coordinando la de Movimiento Ciudadano y también la de el PRD. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de tener una agenda legislativa mostrándole los impactos que ha tenido esta crisis, que insisto, yo siempre lo digo, es una crisis sanitaria, pero que pasó a ser una crisis muy grande económica, y que está siendo una crisis social, y será una crisis social que se quede aquí con nosotros mucho tiempo, y no nada más en México, ¿no? En el mundo, y esto no lo digo yo, lo dice el secretario general de la ONU, que es una crisis social. Entonces, hemos estado con los senadores, hemos visto que están receptivos de lo que nosotros le estamos planteando, están sensibles, digamos, también del problema que estamos viviendo, y bueno, pues como te decía, nuestra intención es mostrarles este número, digamos, de cómo está hoy el turismo, y tratar de buscar vías alternas a soluciones que urgen ya. Nosotros, como sabes, hemos mandado cartas al gobierno federal. Pues la primera fue el 17 de marzo, en donde les comentábamos que requeríamos ciertos diferimientos, porque al final de cuentas necesitamos privilegiar el flujo de las empresas. Hoy
Hoy estas empresas, gran parte de estas empresas tienen de las empresas turísticas tienen las habitaciones cerradas, los ingresos cero, los restaurantes están cerrados, los aviones están en tierra, los transportes terrestres están igual en tierra o están con unos factores de ocupación muy bajos. Y lo que nosotros queremos es privilegiar el flujo para no tocar la planta laboral, ¿no? Entonces, pues esperemos que para fin de esta semana tengamos esta agenda legislativa ya en consenso y que podamos seguir hablando con ellos con la intención de que pues sea parte de la agenda del día a día de ellos. Braulio, con la experiencia que tú tienes, que es amplia en el sector turístico, dos preguntas. Uno, ¿has observado una crisis de este tamaño, es decir, en términos de la velocidad y la amplitud? Y dos, ¿qué tan flexible es el sector turístico cuando tú tienes un hotel que cierra o que simplemente pues deja de operar? ¿Qué tan rápido se recupera, digamos, una industria como esta? ¿Qué tan elástica es en términos de recuperación? Mira, siempre trato yo de hacer esta analogía para ver la rapidez con la que va esta pandemia, este virus y con lo que está afectando y deteriorando la economía. En los primeros casos que se daban en China, cuando tenían que pasar 67 días para que, detectado el primer caso, se contagiaran 100,000. Hoy cada 4 días se contagian esos 100,000. Entonces, estás hablando que en 2-3 meses, pues imagínate la velocidad de la propagación del virus, pero también, insisto, del deterioro de la economía. La industria es muy resistente y digamos que se repone de estas situaciones difíciles que hemos pasado. Sin embargo, nunca había pasado algo mundial, nunca había pasado algo que afectara a todo el turismo y a toda la economía de una manera, pues, en un solo evento, o si no, llevamos mucho tiempo sin que sucediera esto, y entonces las estimaciones que hace el WTTC son largas. A mí me preocupa eso porque en México con el H1N1 fue una recuperación de 36 meses, wow. Y fue una recuperación en donde también fue muy difícil derivado de que las tarifas no se recuperan de una manera rápida. Eso nos llevó muchos años. Entonces, hoy por hoy sí hay una afectación a la tarifa. Generalmente cuando la demanda es baja, pues la gente se pone nerviosa y baja las tarifas. Y entonces, pues va a ser una recuperación muy baja. Hay un estudio que no es un estudio de México, pero es un estudio de España que me parece muy interesante y que queremos hacer en el CENET, que es, una vez recuperado, en dónde va a estar el gasto de las familias, ¿no? Y este gasto en España cae 2 puntos porcentuales. Esto quiere decir que para el turismo el gasto de una familia era el 9% y va a quedar en 7%. Te digo, no es un estudio que tengamos de México, pero es algo que queremos hacer porque al final de cuentas, pues la recesión en que vamos a entrar va a ser grande y entonces seguramente el gasto que tenga la gente para ir al turismo y para estar en diferentes destinos, pues será menor. Entonces sí enfrentamos una crisis muy grande, insisto que es mundial y que al final de cuentas nos cambiará la vida, no solamente cómo viajamos, sino de cómo nos relacionamos con las personas. Sin duda. Braulio, un gusto platicar contigo. Pues estamos al habla y por supuesto ojalá que se pueda construir esta agenda legislativa que ya platicabas y que esto finalmente permee en las decisiones del Ejecutivo Federal porque es indispensable y ahí está el dato, 12 millones de empleos y lo que nos contabas al principio en términos de habitaciones y hoteles que hoy no están operando, pues es realmente impresionante. Braulio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, estoy a tus órdenes. Un abrazo. Ahí escuchamos a Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial